El sábado nos hablaba sobre que muchas personas, y me incluyo en esas, han deseado en cierto momento haber estado en los momentos en que Jesús pisó la tierra para tratar de seguirlo y para ver las maravillas que él hacía, ¿verdad? Incluso para contemplar su rostro, entre otras cosas. Yo lo he deseado también. Yo lo he deseado, no sé quién de aquí no lo ha deseado. Supongo que todos lo hemos deseado. El tema es que decía la cartilla que quien atiende a los enfermos, quien da comida a los pobres, quien visita a los encarcelados, quien hace el bien por su prójimo, ya le conoció a Jesús. Ya caminó por donde Jesús caminó. Y a veces se nos hace un poco difícil aceptarlo porque uno quisiera verlo, ¿verdad? Y quisiera ver sus maravillas. Pero también tiene que aprender a ver las maravillas que Jesús ha hecho en uno cuando uno va y atiende las necesidades de los demás. Basta que usted tenga un gesto de desprendimiento con otra persona para que en su cara o en su rostro vea el agradecimiento que tienen hacia lo que usted hace. Y muchas personas no se explican por qué usted hace lo que hace, incluso que se quedan asombrados. Y nosotros en algún momento nos ha dado por repartir comida, y cuando hemos repartido comida a personas que están pidiendo en las señales de alto, muchas de esas, y les digo no todas, pero muchas de esas, ustedes notan en el rostro el semblante no solo de agradecimiento, sino de sorpresa, de asombro, correcto, de asombro al ver que en la actualidad, en este tiempo en el que estamos, hay gente que ayuda. Y vamos a ver, nosotros no lo hacemos ni siquiera por buscar honra ni nada por el estilo, ¿no? Sino por ver esa cara de satisfacción. Y hay personas que realmente necesitan de cualquier cosa que nosotros podamos hacer por ellas, aunque sea una cosa mínima, de un favor pequeño. Hay mucha gente que lo ve como de verdad, como un ángel que llegó a nuestra vida. Ayer, la jefa de mi jefe me puso un mensaje como a mediodía y me dijo: Carlos, estás ahí en la casa de Miles, necesito que me ayudes con unas cosas que llevo en el carro. Y yo le puse: claro, aquí estoy, ¿verdad? Cuando llegó eran unas cajas monstruosas y de verdad que estaba heavy. Yo no sé cómo hizo ella para montar eso en el carro, pero bueno, yo le ayudé a bajarlo, le ayudé a poner unas cosas, y ella es siempre tan desprendida que siempre me da una ofrenda, o así lo ve ella. Y yo le dije ayer: usted es un ángel en mi vida. ¿Por qué? Porque ese gesto de ella darme una ofrenda, para mí, para ella es un gesto de darme una ofrenda, pero para mí es algo magnificado, algo muy grande. Algo muy grande porque es algo que yo necesito en ese momento. Me sucedió una vez también, ya con esto estoy abarcando mucho con los testimonios, pero es que tenemos que verlo así. Me sucedió una vez también que viajando con un amigo, al amigo le extraviaron la maleta. Y solo yo, digamos, íbamos a compartir el cuarto, y en el cuarto solo yo tenía ropa. Y yo veía que él, o sea, no tenía ni una pantaloneta para irse a meter a la piscina ni nada. Entonces yo le dije: vamos a hacer una cosa, mi ropa viene limpia, vamos a separar esta es mía y esta va a ser tuya. O sea, porque cómo iba a comprar ropa, era un destino turístico, no había dónde. Y después de eso, unos años después, él me decía a mí: usted sabe que yo todavía sigo agradecido con usted por lo que usted hizo por mí. Y yo, pues, ni te acordabas. Sí, eso no es nada, o sea, eso usted también lo hubiese hecho por mí. Y él me dijo: no es porque yo no lo hubiera hecho por usted, tal vez sí lo hubiera hecho, me dice, pero no todo el mundo hace lo que usted hizo. Es verdad. Y por eso es que yo le sigo agradecido. Amén. Entonces, tenemos que tener esa seguridad de que con unas pequeñas cosas que hagamos por los demás, podemos dejarle una gran enseñanza en su vida. Y si esa enseñanza nosotros llegamos y le decimos que es por medio de Jesús
que lo estamos bendiciendo, pues mucho más. Así es. Y que en realidad así es. Entonces, de eso, un poco de eso, o mucho de eso, nos hablaba de la lección del sábado. De poner a Jesús siempre en las cosas que hacemos para que Él se glorifique. Dice el versículo de memoria: he aquí mi siervo, en Isaías 42:1, yo le sostendré, mi escogido, en quien en mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. ¿Por qué les digo yo que me enredaba un poco? Bueno, porque dentro de la lección de esta semana nos habla de tres figuras en particular. Nos habla de siervo y siervos, ¿verdad? Pero nos habla de siervos refiriéndose a Israel y a la nación de Israel, ¿verdad? O a nosotros en la actualidad. Pero también nos hablaba de siervo refiriéndose tanto a Jesús y su nacimiento y posterior muerte por nuestros pecados, y también refiriéndose a un siervo pagano, ¿verdad? Que era Ciro, ¿cierto? Y entonces, por eso yo me enredaba un poco en las cuerdas. Sin embargo, bueno, el domingo nos empieza a relatar la historia de cómo desde el principio Dios escogió al pueblo de Israel, o nos escogió a nosotros en la actualidad, desde antes de nacer, para ser su pueblo. Entonces, muchas veces lo hemos escuchado, pero vuelvo a decirles, ustedes no están aquí por casualidad. Ninguno de ustedes está aquí por casualidad, ni porque se le antojó ir a la iglesia el sábado, ni porque se le antojó servir a Cristo, no. Ustedes están aquí en la actualidad porque desde el principio Dios los escogió para que fuesen su pueblo. Amén. Y esa es la lección que nos trae el domingo. El domingo nos trae la lección de que Dios marcó al pueblo de Israel, marcó a Jacob, desde que estaban, bueno, desde que Jacob luchó con él, mientras soñaba, ¿verdad?, con el ángel, hasta que lo bendijo, ¿cierto? Hasta que cambió su historia terrible, la historia terrible de llamarse Jacob, a convertirlo en Israel, ¿cierto? Y que nosotros también tenemos que entender que desde el principio fuimos llamados por Dios, que no estamos aquí porque queremos, sino porque Dios nos llamó y nos puso una marca desde el principio. Dios le asegura a Israel, o Dios me asegura a mí, que Él va a seguir insistiendo en mí, que voy a seguir siendo siervo de Él, porque Él me escogió y no me va a desechar nunca. ¿De acuerdo? Soy yo quien en algún momento decidiré si me desecho por mí mismo o no. Porque Él no me va a desechar, Él siempre me va a recibir. Pero yo puede ser que llegue el momento en que lo ignore tanto, que ya no vuelva a Él y que de verdad me pierda. Sin embargo, Él me promete que nunca me va a desechar. Amén. Que cada vez que yo vuelva y necesite de Él me va a recibir. Amén. En la parte del lunes nos hablaba de un siervo anónimo. Entonces, los siervos son Israel y la descendencia de Jacob, y nosotros mismos en la actualidad. El siervo anónimo del que nos habla ahora el capítulo 42 de Isaías es un siervo diferente. Es un siervo diferente a nosotros, pero sigue siendo siervo, que es Jesús mismo, quien tomó forma de hombre, se humilló a sí mismo, bajando del cielo hacia nosotros, para morir en la cruz por nuestros pecados. Y evidentemente lo enmarca en la lección como siervo, porque Él desde el principio vino a servir a la humanidad, no solo con su muerte en la cruz, sino llevando a todos y cada uno de los que se topaban en su camino un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de sanación, llevando ayuda, haciendo milagros por los demás. A eso es a lo que se refiere con el siervo anónimo. ¿De acuerdo? En la parte del lunes. Pero en la parte del martes empieza a hablar del otro siervo que también viene en Isaías, que es a partir del capítulo 44, donde empieza a señalarnos
que desde 150 años antes de que Ciro naciera, ya estaba marcado y estaba establecido que él iba a ser el siervo que iba, a pesar de ser pagano, a liberar al pueblo de Israel de las ataduras de los dominios tanto de Babilonia como de Asiria, como de Siria y toda una de las clases de los imperios que trataron de conquistar al pueblo de Dios. ¿Sí me van siguiendo el hilo? Entonces, siervos, Israel, siervo anónimo, Jesús, y siervo pagano, Ciro el Grande, que incluso nos señala aquí la lección y nos pone a verlo en perspectiva. Tenemos que entender que Dios es tan grande que puede hacer ese tipo de aseveraciones y ese tipo de predicciones, que puede utilizar a gente que no es conversa incluso para llevar a cabo sus planes con nosotros. Sí, vemos aquí que bien claro lo dice la lección y la Biblia lo dice. Desde la perspectiva de Isaías, él no podía creer que Ciro iba a ser un escogido de Dios para venir a salvar al pueblo israelita. Desde la perspectiva de nosotros no podemos entender que una persona que no está en la iglesia, nos pueda dar lecciones, nos pueda dar testimonios de nosotros, que nosotros digamos, wow, ese fue un enviado de Dios. Exacto. Sin embargo, Dios lo hace y nosotros lo dudamos. Es exacto. Y ahora también nos tenemos que poner a ver que Dios siempre está en control. Amén. De los tiempos pasados, de los presentes y de los futuros. Porque acordémonos que cuando Dios le da este conocimiento a Isaías es 150 años antes de que siquiera fuese concebido Ciro el Grande. O sea, a tal grado de conocimiento llega Dios que puede anticiparse a ver el futuro que nos espera a ti y a mí. Sin embargo, Él siempre deja la puerta abierta para que tú y yo lleguemos al arrepentimiento y no nos suceda ninguna cosa mala. Esperanza por anticipado, decía el miércoles, y nos señala que el mensaje básico de Isaías es coherente a lo largo de su libro, que tenemos que confiar de que la historia presentada en Isaías es una historia revelada por Dios, y que si usted empieza a leer desde el capítulo 1 hasta el final de Isaías, se dará cuenta que tiene una consecuencia histórica irrefutable. Entonces nos hace ver que no solo ya se cumplieron los eventos bíblicos profetizados por Isaías, con excepción de la segunda venida de Cristo, sino que también hay una referencia cronológica que nos hace entender que científicamente está bien fundamentado el libro de Isaías para darlo por válido en la actualidad y a futuro también. ¿Por qué? Porque se ha dado la tendencia actual de que todo lo tenemos que refutar o que revisar con la ciencia, y que todo lo tenemos que revisar con la historia del ser humano. Entonces, también para eso Dios tomó precauciones dejando evidencia en cada uno de los libros de los imperios que pasaron durante la historia, dejando evidencia tal que viene a asegurar que lo que dice la Biblia y el libro de Isaías es totalmente correcto. En la parte del jueves ya nos empieza a hablar más sobre el verdadero centro de la historia, y desde cómo empezó el sábado, de el siervo que siente y sufre, y ese ya sabemos quién es, ¿verdad? Evidentemente es Jesucristo, el Mesías. Dice que Dios lo llama y le pone nombre antes de que nazca, hace que su boca se asemeje a una espada y se gloriará en él. Dios emplea al siervo para recuperar la nación de Israel para sí, a fin de que sea luz y salvación para todo el mundo, para que sea pacto y liberar a los prisioneros.
Y cuando dice a los prisioneros, se refiere a no a las personas que están en la cárcel, sino a los prisioneros del pecado, a nosotros, a cada uno de nosotros que estamos lamentablemente sumidos en este mundo de pecado, y que como estamos sumidos en ese mundo de pecado, también formamos parte de los que son pecadores desde el principio. No sé si alguien quiere opinar algo, porque los veo muy callados hoy. No sé si estaban muy confundidos como yo estaba al principio. Estaba tan confundida que... La verdad que Sonia me venía comentando de que sí, que ella pues estaba media confundida en la lección. Y una de las cosas que tenemos que nosotros cuando estudiamos la Biblia, en general, no Isaías nada más, sino muchas veces tenemos que entender el marco de a dónde viene Isaías. ¿Para quién era ese mensaje que Isaías recibía? ¿A quién se lo iba a llevar? Porque aunque ahora es para todo el mundo, ¿verdad? Pero en aquel momento de Isaías tenía que hacer un trabajo con el pueblo de Israel, ¿okay? Que era el pueblo escogido de Dios, el ungido de Dios, ¿okay? En aquel tiempo, ¿okay? Y ese mensaje tenía que llegar porque Dios le estaba diciendo que era para su pueblo, ¿me entiendes? Su pueblo ungido, su pueblo escogido. Ahora, tenemos que remontarnos nosotros cuando estudiamos, primero en la base, a quién y dónde y cuándo se trajo ese mensaje, ¿ok? Aunque toda la Biblia hoy en día es aplicable a nosotros, porque está ahí para nosotros, ¿ok? En aquel tiempo, el escritor, especialmente el escritor, yo le digo, mira, el escritor se está yendo al pasado, se está yendo a hacer recuentos de lo que fue aquel momento el pueblo de Israel, lo que significaba el pueblo de Israel para Dios, ¿okay? Y por eso era que a veces nos confunden los mismos escritores, de los tiempos, porque ellos escriben para aquel tiempo y hay muchos escritores que escriben para nuestro tiempo también, ¿okay? Aplicándonos a nuestra vida, ¿okay? Yo creo que este escritor de este libro, de esta lección, ha querido llevar mucho enfoque desde el principio, mucho enfoque al pasado, al tiempo de Israel. Yo le venía diciendo a ella, tal vez este hombre haya sido judío. Tenemos muchos judíos en nuestra iglesia, que Dios le da sabiduría, porque sí está recordando aquellos tiempos pasados y aplicando las lecciones a ese tiempo también. Sí, yo quisiera añadir a lo que dice él. En aquel tiempo aún Isaías estaba confundido, porque él no entendía cómo Ciro, aunque eso fue escrito, uno que no era del pueblo de Dios iba a dirigir una nación. O sea, que en realidad el libro de Isaías es bonito, pero tú tienes que ser un poquito erudito para poder entender, y esa no es mi parte. Sí, y yo pienso que también, o sea, cada uno de nosotros lo ve de una manera diferente, porque el mensaje de la palabra de Dios llega a las personas de una forma diferente. Sin embargo, el enfoque de siervos y siervo anónimo y siervo pagano, yo lo entendí como se los estoy explicando. Al principio, siervos, la nación de Israel, somos todos nosotros, incluso en la actualidad. Dios nos llamó y nos escogió desde antes de nacer, y nosotros tenemos en nuestras mentes ya prácticamente un sello de Dios y somos pueblo de Él, y Él lo dice en la cartilla, no nos va a descartar nunca. Sí, porque si somos siervos y ungidos, básicamente es sinónimo. Y elegidos desde el principio. De principio, somos también de la verdad, rama de Dios.
El siervo anónimo, evidentemente, no hay otro que el mismo Jesús, Ajá. ¿verdad? Y es en el único que caben todas y cada una de las particularidades que leíamos anteriormente. Y en el siervo pagano entendemos que Dios utiliza personas de fuera, como decía Sonia, para darnos testimonio a nosotros Amén. de cómo estamos nosotros y qué estamos haciendo mal y qué necesitamos mejorar. Sí, es gente que incluso nosotros pensaríamos no nos podrían dar una lección, son muy probablemente los que más rápido nos den una lección. Así es. Nos sucede a nosotros mucho con Anthony, que Anthony bueno, es creyente y gracias a Dios él ama a Dios. Amén. Pero en el contexto de que nosotros somos adultos y él es un niño, él nos alecciona muchas veces a nosotros también. Y así otras personas que están fuera de nuestro entorno también nos aleccionan a nosotros en nuestra vida cristiana cuando jamás pensaríamos que nos podrían dar una lección de ese tipo. Para terminar y al final, en el viernes, quisiera leerles la parte en donde dice que la obra de ganar almas, que también es una parte muy importante, se necesita mucho tacto y sabiduría, como la tuvo Jesús en su momento. Dice que el Salvador no suprimió nunca la verdad, o sea, siempre andaba dando testimonio de la verdad. Ni siquiera por lo que hablaba, porque también le pedían que predicase en todo momento, porque les gustaba escuchar lo que él hablaba, pero aún más les escuchaba ver lo que él hacía, los milagros y las cosas que él hacía. Y por eso la gente le seguía más que por otra cosa. Sí, La gente venía a Cristo más para que cuando tenía un problema lo sanara. Incluso no por el milagro per se, no por la acción de la sanación, sino por la acción de la liberación del alma que Jesús les ofrecía. Dice que, sino que le declaró siempre con amor. En su trato con los demás, él manifestaba mayor tacto y era simplemente bondadoso y reflexivo. Nunca fue rudo, porque nosotros a veces pensamos que tenemos que hablarle golpeado a alguien para que entienda, o con la voz alta, y no es así. Él nunca fue rudo, nunca dijo sin necesidad una palabra severa que causara daño a las otras personas para hacerles ver lo mal que estaban. Todo lo contrario, nunca causó pena innecesaria en un alma sensible, o sea, nunca humilló a nadie. No censuró la debilidad humana. Él no andaba señalando a las personas por cómo eran o cómo se comportaban. Denunció sin reparo la hipocresía, la incredulidad, la iniquidad, pero había lágrimas en su voz cuando pronunciaba sus permanentes reprensiones. O sea, a pesar de que él tenía que reprender a las personas, le dolía tener que reprenderlas. Como a nosotros nos duele cuando tenemos que castigar a un hijo, a Jesús le dolía cuando tenía que reprendernos. Nunca hizo cruel la verdad, sino que manifestó siempre profunda ternura hacia la humanidad. Cada alma era preciosa en su vista, indiferentemente de cómo eran. Porque créanme que en ese tiempo, al igual que ahora, no habían santos. Habían quienes tenían el carácter odioso y obstinado, habían quienes tenían la capacidad de hacer perder la paciencia a otros, habían quienes levantaban la voz, habían quienes eran maltratadores de los demás, también de ese tipo de gente había. Cada alma era preciosa para su vista, se portaba con divina dignidad y se inclinaba con la más tierna compasión y consideración sobre cada miembro de la familia de Dios. ¿Cómo nos cuesta a nosotros a veces hacer eso? Si es que llegamos a lograr hacerlo. En todos veía almas que era su misión de salvar. Señor. Este párrafo para mí, encierra todo lo que la lección de verdad quería decirnos. Así es. Y de verdad que yo lo señalé porque, y de hecho a mí me gusta guardar las cartillas viejas, porque echarle un vistazo luego a las cosas que uno encuentra aquí
es gratificante. Y este párrafo en particular es uno de los que deberíamos de tener exaltados y ojalá enmarcarlo en la pared de nuestra casa y ponerlo ahí y estarlo leyendo. Porque la reflexión que trae solo este párrafo es para hacer una lección entera. Yeah.